Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos en estas conversaciones otra vez con los precandidatos presidenciales. En este ya año electoral hemos venido hablando con los candidatos al Congreso y ahora retomamos esta conversación con los candidatos a la presidencia de Colombia. Y hoy la invitada es Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y pues una de las integrantes de la llamada Gran Consulta que todos podrán votar el próximo 8 de marzo. Senadora Valencia, bienvenida. ¿Qué tal va todo? Hola Richie, un saludo especial para ti y para toda la audiencia que nos está acompañando hoy. Pues aquí ando por Pasto, atrapada por el clima y el clima también en Medellín que no está ayudando, lamentando todas las tremendas inundaciones que estamos viendo en el país. Bueno, eso quiero empezar preguntándole, ¿cómo avanza esa campaña con esos recorridos que usted ya está empezando a hacer, digamos, en forma por las regiones? Y quisiera preguntarle qué se ha encontrado, qué le dice la gente frente a su candidatura, frente a lo que percibe del gobierno, frente a pues las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Pues lo primero, Richie, un sentimiento de miedo en muchas regiones de Colombia. Una ciudadanía sintiendo que la violencia está regresando a Colombia. Estos últimos días que hemos estado aquí en el suroccidente, pues por supuesto las mayores críticas son el abandono total del Estado a la seguridad. Es que Petro, con la paz total, lo que hizo fue entregarle el territorio a los violentos y la gente está asustada. Hay un también descontento en materia social muy profundo. Le duele a uno ver, Ricardo, que uno recorre este país y es como que a nadie le importara. Una pobreza, un abandono, tantos municipios sin agua potable, sin saneamiento básico, familias en acción desaparecido, no hay vías terciarias, no hay autopistas, no hay conectividad, las escuelas cayéndose. Es mi diagnóstico, mi impresión es que tenemos un Estado que es como muy indolente con los territorios, muy apartado de las necesidades que tienen los colombianos. Y quisiera preguntarle específicamente por un episodio de esta semana y es el de una valla que ha aparecido de las disidencias de las FARC diciendo ustedes no pueden entrar. Pues está su foto, la foto del expresidente Uribe y otros miembros del Centro Democrático. ¿Qué ha sabido usted de esa valla en particular? Y pues me lleva a preguntarle, ¿ha recibido amenazas? ¿Cómo está su seguridad? Bueno, pues Ricardo, vea, lo primero es que la valla representa una cosa que es absolutamente real. Y es que los grupos ilegales tienen candidato que es Iván Cepeda. Tienen candidato y para garantizar que él gane, pues por supuesto están amenazando a la gente nuestra. La están amenazando abiertamente. Y ya es tan claro, pues que incluso ponen vallas, ¿me entiendes? Esto no hay ninguna necesidad de disimular. Todo esto es el producto de la paz total, cuyo padre es el senador Cepeda. Y yo creo que esto es muy grave para la democracia colombiana cuando usted tiene un candidato al que los grupos ilegales están avalando, al que le están haciendo campaña y que la hacen con los fusiles y que la hacen impidiendo que quienes representamos una alternativa a su discurso estatizador podamos ir a hablar con la comunidad. Usted viera la cantidad de líderes del Centro Democrático amenazados, viera la cantidad de candidatos del Centro Democrático amenazados y por supuesto la negligencia del gobierno en entregarnos alguna seguridad para ellos. Eh, la situación de seguridad para todos nosotros es absolutamente crítica. Ustedes saben que el año pasado el gobierno Petro me notificó de planes para asesinarme a mí, a la representante Juinao, al señor Contralor de la República. Y eso coincide con informaciones que hemos recibido también de mandos medios del Estado, de mandos medios de la Fiscalía, que nos cuentan la cantidad de fuentes humanas que están dando razón de atentados en nuestra contra. Infortunadamente, pues usted sabe que la inteligencia de este país se la entregaron también a las disidencias, ahí pues en cabeza del M-19 y siguiendo con esa gente que metieron y que aparecieron en esos computadores de Anorí, donde las disidencias de las FARC pues tienen control suficiente y amplio sobre los organismos de inteligencia del país. Pero quisiera determinar una cosa que usted señala acá y se lo he leído en Trinos donde habla de esa supuesta relación de Iván Cepeda con las FARC. Usted dice que son los tres Ivanes, Iván Márquez, Iván Mordisco e Iván Cepeda. ¿No cree que es peligroso señalar de esa manera desde el otro lado a otro precandidato de esas relaciones tan directas con grupos armados criminales? Lo que es grave es que él tenga esas relaciones tan directas. Lo que es grave es que usted tenga unas fotos de un candidato a la presidencia abrazado con quienes son responsables del asesinato de Miguel Uribe. Lo que es grave es que usted tenga un gobierno
que está en diálogos con grupos ilegales, terroristas y narcotraficantes, y que esos grupos amenazan la oposición y las mesas continúan. Eso es lo que es grave, Ricardo. Lo que es grave es que tengamos un gobierno que se sienta a negociar con los violentos y que esos violentos amenazan la oposición, asesinan la oposición y los diálogos siguen. Eso es lo que Pero es grave. la explicación que ha dado, por ejemplo, Cepeda es que esas eran fotos cuando él estaba en el proceso de paz y demás. ¿Y eso no lo exculpa, digamos, de esa relación que señala usted? No, no, no. Yo creo que cuando uno toma decisiones de abrazarse y sonreír con quienes han asesinado tantos colombianos, es una decisión moral que él toma. Yo le digo una cosa, yo no creo que haya exterroristas ni exasesinos. La sangre de los colombianos que esas personas mataron antes y después del acuerdo de La Habana, eh, le unta las manos a Iván Cepeda también. Senadora, hablemos estos segundos del Centro Democrático. ¿Qué tan unidos están en el partido alrededor de su candidatura? Pues por todo lo que ha pasado esta semana. La senadora Muy Cabal renuncia. unidos, estamos muy unidos y convencidos de que vamos a ganar la presidencia de la República. Pero mire, se lo pongo en estos términos. Renuncia a ella y muchos dicen va a terminar en la campaña de Abelardo de la Espriella. Uno ve unas vallas de gente del Centro Democrático haciendo la seña del señor de la Espriella y uno piensa, es que no están convencidos de su campaña. ¿Qué le dicen a usted internamente? ¿Por qué esta admiración o acercamiento a un candidato como de la Espriella, por ejemplo? Pues lo primero, la palabra firme siempre ha sido el uribismo. Sí. Entonces, pues como que decir que porque nosotros usamos la palabra firmes, estamos ahora con De la Estrella, no es verdad. Y yo creo que es natural que mientras el partido encontraba a su candidato, pues mucha gente fue afiliándose a unas candidaturas, pero nosotros estamos trabajando para ganar la presidencia de la República y lo que yo siento es todo lo contrario, un partido unido, un partido entusiasta, un presidente Uribe acompañándome a todos los rincones de Colombia. Nosotros estamos seguros de que esta candidatura va a fructificar y que vamos a elegir la primera mujer presidente de Colombia. Y hablando de eso, pues tiene usted un primer paso que es la llamada gran consulta y ¿qué le respondería a usted, ya que vamos a hablar de la gran consulta y estábamos hablando de la Espriella, a esos llamados que están haciendo, digamos, los más radicales de los radicales en ese sector y es a anular la consulta de ustedes, digo, a votarla, tacharla y demás? Porque, pues, por supuesto, no quieren que esa gran consulta que ustedes representan se haga muy fuerte frente a Abelardo de la Espriella. ¿Qué responderles a esos que llaman a sabotear esa gran consulta del 8 de No, yo marzo? lo primero que le diría a todos es que nos acompañen, porque esta va a ser una medición entre la izquierda y el resto de las fuerzas de este país. Sería muy grave que la consulta de Iván Cepeda gane. Yo creo que a los colombianos hay que decirles, esta es la primera gran medición entre la Colombia que quiere libertad y democracia y los modelos estatistas de izquierda carnívora que representa Iván Cepeda y su grupo. Yo creo que todos los colombianos debemos votar esa consulta. Después, en primera vuelta, pueden escoger por quién quieren votar. Pero ¿qué le responde a esos que dicen que hay que sabotearla? Que la voten, que lo que necesitamos es derrotar a Iván Cepeda. Y después, en primera vuelta, pueden escoger por quién votar entre los candidatos que tenemos del centro a la derecha. Y mi otra duda es, los críticos le dicen, no, es que esta es una consulta casi santista, que porque está David Luna, que porque está Juan Carlos Pinzón, que bueno, es un converso, que porque está Mauricio Cárdenas, incluso porque está Juan Manuel Galán, esos cuatro que fueron muy cercanos en su momento al expresidente Santos. ¿Es una consulta También hay santista? unos que no somos cercanos al Sí, no, de presidente acuerdo, Santos. pero cuatro Entonces, muy decir que la consulta, eso es como decir que ellos se volvieron uribistas. Pues no, cada uno tiene su particularidad, su historia política, y lo que hay aquí es un deseo de que los colombianos podamos entender que necesitamos unidad para poder ganar. O nos unimos o nos ganan. O nos unimos y somos capaces de aprender a caminar juntos, o esta amenaza de la estatización, esta amenaza de la izquierda carnívora, del modelo que puede destruir nuestra democracia, puede ganar. Yo creo que aquí todo lo que tenemos que tener claro es que la unidad es una fortaleza, no una debilidad. Pero ahora tengo entendido que tiene pocos minutos porque tiene viaje, pero hablemos estos minutos de sus propuestas. Quiero escucharle sobre dos temas. Hay mucho por hablar, seguramente ya habrá el tiempo, pero usted ya me describía el tema de seguridad y quizá el tema de salud, que son casi que las preocupaciones
principales de los colombianos en ese momento. Sobre seguridad, su partido, el Centro Democrático, ha sido un abanderado de ese tema con el expresidente Uribe en su momento, pero hubo un momento con el expresidente Duque que esa seguridad no salió bien, crecieron los grupos armados criminales y demás. ¿Cómo garantizar que ustedes otra vez van a retomar ese camino de garantizar seguridad en Colombia cuando el gobierno anterior del Centro Democrático tuvo fallas en esa seguridad? ¿Cuál es su idea en seguridad? Vea, lo primero es decir que al presidente Duque le tocó muy complicado porque esos acuerdos de La Habana limitaron la capacidad que tuvo el gobierno de combatir las drogas. El gran problema es que, Ricardo, si nosotros tenemos grupos narcoterroristas llenos de plata, es imposible que podamos derrotarlos. Hoy, simplemente por narcotráfico, están recibiendo 65 billones de pesos, mientras que el presupuesto general de defensa tiene 64. Y a los grupos ilegales hay que sumarle lo que están haciendo en oro ilegal, cuando la onza Troy está a 4.800, $5.000. Cuando usted tiene además extorsión disparada en el país, cuando tiene más de 600 secuestrados financiando los grupos ilegales. Entonces, lo primero es entender que unos grupos ilegales llenos de plata son inderrotables. Por eso la política antidroga es una pieza esencial para reducirles los ingresos y lograr que podamos derrotarlos. Y hay que robustecer la fuerza pública. Mire, este gobierno habla mucho de la fuerza pública, pero le ha sacado 80 generales, 23.000 hombres del ejército. Es decir, nosotros estamos sin pie de fuerza, y no solo sin pie de fuerza, sino sin armamento. Los helicópteros se han venido cayendo, 7 helicópteros se le han caído a Petro, porque no les hacen mantenimiento. Hablan de munición ya completamente caducada, no hay capacidad de reacción. Mire, uno se vuelve a encontrar, esto es increíble, que no hay plata para pagar los servicios públicos de muchos batallones, que no hay plata para la gasolina de las patrullas. Entonces, uno no puede ganarle a los ilegales si no tiene una organización de una fuerza pública bien hecha, que necesita seguridad jurídica con un fuero penal militar, que necesita un nuevo plan Colombia 2.0 que nos permita tecnología y equipamiento, que necesita nuevamente funciones de inteligencia, es que yo se lo mencionaba, aquí le entregaron la inteligencia al M-19, cambiaron los países estratégicos para hacer cooperación con Venezuela y con Cuba. Nosotros vamos a hacer cooperación con Israel, cooperación con el Reino Unido, cooperación con los Estados Unidos, que han sido los aliados para poder derrotar el narcotráfico. Lo tercero, nosotros necesitamos comunidades del lado de la fuerza pública. No puede ser que en Argelia estén todo el tiempo viendo a ver cómo sacan el ejército. Por eso los programas de consolidación territorial tienen que venir de la mano de la fuerza pública. Nosotros necesitamos que la fuerza pública y la ciudadanía estén unidos para que sean un puño de acero para derrotar a esa criminalidad. Por eso la sustitución tiene que hacerse forzosa, pero con ingresos dignos para todos los campesinos, que los hagan socios de las empresas de transformación, aguacate, pero con fábricas de aceite de aguacate, palma, pero con fábricas extractoras de aceite, y los campesinos asociados con los privados para tener buenos ingresos. Nosotros aquí tenemos que pensar que hay que restablecer el principio de legalidad. Vamos a hacer con la rama judicial una gran reforma que nos permita mejorar temas de flagrancia, temas de cadenas de imputación, sobre todo en lo urbano, pero lo más importante, dejar claro que nuestro gobierno no cree en la tal violencia política. Aquí solamente hay una pena para los criminales, para los secuestradores, no importa la afiliación política. Todos, con los corruptos, van a la cárcel. Senora, me quedo ahí con una pregunta sobre seguridad antes de avanzar en salud y es lo relacionado con ese fortalecimiento de las fuerzas militares que usted y muchos candidatos plantean, pero se lo pregunto en estos términos, ¿cómo garantizaría usted que ese fortalecimiento de las fuerzas militares, esa presencia tan activa, no se convierta o no signifique otra vez abusos como los que se vivieron, digamos, en el gobierno, por ejemplo, el expresidente Uribe, traducidos en falsos positivos? ¿Cómo evitar esos incentivos perversos, por ejemplo? Yo creo que es muy claro que uno tiene que aprender de las cosas que han pasado. Primero, no hubo incentivos en el gobierno Uribe. Lo que hubo fue delincuencia dentro de la fuerza pública. Y por eso hay que tener un gran entrenamiento, que yo creo que es clave porque los procedimientos ayudan a que la gente pueda mantenerse por la línea de la legalidad. Colombia seguramente necesita una ley de uso de la fuerza, donde podamos establecer con absoluta y meridiana claridad cuáles son las acciones de la fuerza pública, cuáles son sus límites, cuáles son sus competencias. Lo segundo, el entrenamiento de la fuerza pública en valores y en derechos humanos, porque uno necesita que la seguridad se imponga sin miedo para la ciudadanía.
Y bueno, y hablemos de salud, senadora. Teníamos un país con una ley que era la Ley 100 que había sido modificada varias veces y entra el gobierno Petro a hacer una serie de intervenciones para tratar de cambiar este modelo, digamos, estatizarlo como usted lo ha planteado. ¿Qué habría que hacer con la salud si usted es presidenta? Porque muchos dicen, yo no quiero pensar en ese mismo modelo de la Ley 100 que lleva más de 30 años y que tiene muchas falencias, pero tampoco quiero esta realidad que estoy viviendo hoy con el modelo que ha intentado implementar el gobierno del presidente Petro. ¿Hay una tercera opción? Ricardo, yo creo que uno tiene que entender que los modelos perfectos no existen. Mm, Si usted va al Reino Unido, pues va a encontrar la gente quejándose también por el modelo de salud, o va a Canadá. Colombia había hecho un gran esfuerzo y en algo que los colombianos éramos muy buenos era en salud. Hoy los colombianos lo están entendiendo, porque nosotros teníamos un sistema que había logrado, con los pocos recursos de este país, una cobertura completa de la ciudadanía, tratamiento, llamaban enfermedades catastróficas, y eran catastróficas porque el ciudadano que las sufría tendría que ir a casa para poderse hacer tratar, y si no, pues no lo iban a tratar. Nosotros logramos un equilibrio entre pocos recursos, pocos médicos, pocas enfermeras, poquiticos especialistas y una atención bastante sorprendentemente buena. Lo que pasa es que los colombianos nos convencieron de que la ley 100 era muy mala. Yo creo que uno tiene que retomar los elementos esenciales de esa ley. Primero, una salud y un sistema solidario, es decir, mm. que con la plata de todos pagamos lo de todos y que la cobertura para los más ricos y los más pobres es exactamente la misma. Segundo, que tiene libertad el ciudadano de elegir, porque es que la competencia es fundamental, Ricardo. Cuando usted lo atiende bien, usted se puede quedar en una EPS, pero que si lo atiendan mal, se pueda salir. Imagínense todos metidos en la Petrosalud que nos están ofreciendo hoy. ¿Cuál es la alternativa? Ninguna. Fíjense lo que ha pasado con las tutelas, Ricardo, que es muy grave. Un crecimiento de más del 80% en tutelas y ninguna es acatada, porque simplemente los interventores de Petro acumulan y acumulan días de arresto. El señor que tenían en la nueva EPS, que ahora está de superintendente, Ricardo, oiga esto, tiene Mm. 10 años de días de arresto por incumplimiento de tutelas. Entonces después cambian de interventor y el ciudadano tiene que volver a empezar a poner las tutelas que le sirven para nada. Creo que hoy los colombianos se están dando cuenta que nosotros teníamos cosas que funcionaban y las cosas buenas uno las debe conservar. ¿Qué necesitamos? Lo nuevo. Una UPC diferenciada, Ricardo, es decir, que cuando usted está hablando de un paciente, usted no puede decir que por todos los pacientes, por todos Paga los igual. ciudadanos pagamos lo mismo. Mm. ¿Por qué? Porque entonces las EPS quieren los pacientes sanos, pero expulsan a los pacientes enfermos. Si los pacientes enfermos son los que tienen los recursos, las EPS van a pelear por esos pacientes enfermos y eso nos va a permitir que les ofrezcan mejores tratamientos, más servicios, porque las EPS se pueden empezar a especializar. Una EPS dedicada a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, por diabetes. Y entonces usted tiene unos megapaquetes y empieza a buscar a todos los diabéticos del país porque usted ya tiene unas economías de escala, unos procedimientos y unas atenciones. Necesita además mucho compromiso de los colombianos de no quedarse donde no los atiendan bien. Y esto me parece especialmente crucial para el tema de discapacidad. Hoy, una familia pobre que tiene un niño, un mayor, un adulto en condición de discapacidad, le cae una carga que es casi imposible, porque terminan teniendo que escoger entre trabajar y cuidar. El sistema de salud tiene que echar una mano en los temas de discapacidad, en las terapias, en la atención, en el cuidado. Y aquí vamos a meterle plata a esa UPC para discapacidad para que podamos tener una transformación positiva entre el tratamiento de la discapacidad, la atención, el cuidado, porque esos son ciudadanos que hoy están abandonados tanto por el sistema de educación como por el sistema de salud. Segundo tema, nosotros necesitamos mejorar los ingresos de los médicos y las enfermeras, especialmente en el sector público, donde usted se encuentra que no les pagan hace 5 meses. Por ahí en Caica había unas enfermeras que me contaban que el hospital de Tenjo lleva 5 meses sin pagar. Y no es el único. Usted va al Hospital Mm. San José de Popayán y es la misma historia, porque como la nueva EPS no les pagan, pues todo el mundo se está quebrando. Nosotros vamos a reconocer las deudas, vamos a pagar y vamos a sacar el sistema adelante, dándoles contratos de largo plazo, pero con una certificación de calidad. Tercero, necesitamos llevar a los hospitales de las regiones donde se necesite incluso nuevos puestos de salud
tecnología. Uno necesita imágenes diagnósticas, conexión a internet, necesita inteligencia artificial y un hospital padrino, donde están los especialistas. Esto ha funcionado muy bien en el Valle de Lili con los hospitales del Pacífico. Allá hacen los exámenes. Necesita usted incluso ni siquiera un médico, los técnicos que saben manejar las máquinas, se mandan las imágenes, se mandan los resultados al especialista que está en Cali y ese especialista ayuda a hacer el diagnóstico, indica el tratamiento. 80% de los casos se pueden resolver in situ. Solamente 20% va a tener que moverse y esto es importante, usted ya lo lleva diagnosticado. Ya es digamos, lo que usted plantea, sí, un avance teniendo en cuenta esa ley 100. Vamos terminando, senador, que sé que tiene que viajar como me dicen, pero quiero hacerle una dinámica final que hago con los candidatos, 5 afirmaciones para que usted me responda verdadero o falso, qué opinión tiene. Mire, la primera es, se la leo textualmente. Los aumentos considerables del salario mínimo como los que ha hecho el gobierno Petro son negativos para la economía del país porque generan inflación y desempleo. ¿Eso es verdadero o falso? Esta es la mitad de la historia, eso es cierto, pero yo quiero que los colombianos tengan un buen salario. Lo que nosotros vamos a hacer para que los empresarios no tengan que despedir trabajadores como lo están haciendo ahorita o cerrar empresas, es que vamos a bajar drásticamente los impuestos. Nosotros preferimos que le paguen a los trabajadores y que no paguen tanto impuesto. La otra pregunta es, firmar la extradición de Gustavo Petro, si Estados Unidos la pide, sería positivo para mantener las relaciones con Estados Unidos. Yo creo que uno no debe hablar de hipotéticos. Ujú. Yo creo que uno tiene que esperar a que las cosas pasen. Lo que sí es muy cierto es que el presidente Petro tiene que corregir su política antidrogas, que ha sido de amistad con los grupos ilegales, de permitirles tomarse el territorio. Ahí están ya las sanciones del Ecuador, que son muy injustas, Ricardo, Ujú. porque ¿qué puede hacer el empresario colombiano para evitar lo que está pasando? Si es que el empresario colombiano le toca la extorsión, le toca el secuestro, le toca los atentados terroristas y le ponen las sanciones a ellos que ya es víctima del narcotráfico. El presidente Petro tiene que escoger entre la comunidad internacional y la ciudadanía colombiana atormentada por el narcotráfico o los amigos de la paz total. Ojalá escogiera el camino correcto. Bueno, y muy relacionado con eso del narcotráfico, ¿es buena idea autorizar al gobierno de Estados Unidos para que bombardeen lugares puntuales de Colombia donde se tenga certeza de que hay laboratorios de cocaína? ¿Verdadero o falso? Absolutamente no. Nuestra cooperación con los Estados Unidos ha implicado la formación, la capacitación de los miembros de la fuerza pública colombianos, que son los que harán las operaciones en Colombia. Bueno, la cuarta, eso tiene que ver con lo que estábamos hablando de salud, pero se lo repito, el servicio de salud en Colombia debe ser solamente prestado por empresas privadas a las que hay que controlar más para que no ocurra lo sucedido en las EPS. ¿Solo privados? No, no, no. Yo creo en el sistema mixto. Yo creo en la mixtura de las cosas. Usted tiene que tener EPS públicas, privadas, las comunitarias, que son maravillosas. Usted puede tener mixtas, como lo era la nueva EPS, y que el ciudadano escoja. Lo mismo que debe pasar en educación. Usted debe tener educación pública, privada, en concesión y que el ciudadano escoja. Lo mismo que debe pasar en los fondos de pensiones públicos, privados, mixtos y que el ciudadano escoja. Es que la estatización es tremendamente nociva, porque cuando el Estado lo controla todo, se le empieza a uno a meter hasta en la cocina, a educarle a los hijos, a adoctrinárselos. Por eso es que uno tiene que tener un Estado que se meta en lo que le compete y que el ciudadano sea el que tenga siempre libertad de elegir. Y la última, hay que hacer alianzas con todo tipo de políticos con tal de evitar que continúen en el poder el petrismo o sus aliados. ¿Verdadero o falso? Falso. Yo creo que la política tiene que ser transparente, tiene que ser de manos limpias. En la política no todo vale. Y la política lo que necesita es que podamos ponernos de acuerdo en que hay unas cosas más importantes y que hay una manera de relacionarse con la política distinta, que es el servicio, que es la capacidad de hacer que las cosas pasen. Colombia necesita menos discursos, más resultados, y en eso es que estamos comprometidos. Bueno, senadora, ¿y me va a hacer una apuesta o no? ¿Cuántos votos van a sacar? ¿Cuántos votos va a sacar la gran consulta? Yo soy malísima, malísima para calcular los votos. Lo que yo sí le puedo decir, le puedo calcular, es la cantidad de trabajo que voy a poner para que ese resultado sea el más favorable posible. Usted está encabezando las encuestas de la gran Ante las consulta. encuestas, buenas, malas o regulares, hay una sola respuesta. Trabajar, trabajar y trabajar. Y la nueva novedad, trabajar. La del expresidente Uribe en el 2002, que era la Y hay respuesta que que era... sumarle un trabajar más, porque es que ah, las circunstancias del país son difíciles, querido Ricardo. Necesitamos revivir la esperanza de los colombianos. Yo veo a los colombianos a veces como alguien que se enamoró
y que lo traicionan, le rompen el corazón y usted dice, yo no me vuelvo a enamorar nunca más. Hay que volverse a enamorar del futuro de este Y, país. y Hay no que me, creer que es posible. y no me hace la apuesta del Centro Democrático, ¿cuántos senadores? Porque la vi a usted Yo diciendo es hay que que soy votar. malísima para calcular. Yo no. No, Hay pero una digo, gente que es buenísima para la cábala los política. 25 cree que lo logren sacar, pues para que Yo, Uribe vuelva a ser senador. yo no le puedo decir si lo sacamos o no. Yo espero que sí. Que yo creo que el presidente Uribe, después de tantas humillaciones, de tanta persecución, se merece volver al Congreso de la República y por eso le pido a todos los uribistas y a toda la ciudadanía que lo quieren, que nos ayuden con su votico por él, porque yo creo que sería un gran triunfo para Colombia, para la democracia, reivindicar una figura que le ha servido tanto a este país. Pues senadora, muchas gracias por estos minutos, por sacar tiempo para responder sobre estas inquietudes que hay alrededor de su campaña, de lo que está pasando y por supuesto de lo que viene. Ya habrá tiempo de seguramente de que volvamos a hablar cuando pase la consulta, si usted es finalmente senadora, y pues éxitos en lo que venga. Muchísimas gracias, Richie. Aquí estaremos con todo el compromiso con Colombia, con la ayuda de Dios y los colombianos. Esperamos seguir avanzando, porque yo creo que Colombia necesita orden, firmeza y corazón. Y estoy convencido que con esa fórmula lo mejor está por venir. Y a ustedes también muchas gracias por ver, por compartir, por comentar este contenido. Nos vemos en una próxima conversación con los candidatos a la presidencia de Colombia. Chao, chao.